rechazó a su jefe y casi lo pierde todo. Una historia real de acoso laboral que comenzó con mensajes amables y terminó con una decisión que cambió todo. Cuando llegué a Valencia, era julio y el calor se pegaba a la piel como una manta húmeda. Me bajé del tren con una maleta vieja, de esas que crujen al rodar, y un currículum que había rehecho tantas veces que ya ni lo reconocía. Llevaba meses buscando un cambio. Lo encontré, o al menos eso pensé, en una oferta publicada por Arenas Creativas, una agencia de marketing digital en el barrio de Ruzafa. El primer día fue limpio, prometedor. Oficinas con paredes de cristal, plantas en todas las esquinas y gente joven que te saludaba como si ya te conociera. Me asignaron un escritorio cerca de la ventana y una taza con mi nombre escrito a mano, Lucía. Fue un detalle pequeño, pero me hizo sonreír. Me pareció que, por fin, las cosas se estaban alineando. Mi jefe directo se llamaba Javier Llorente. Tendría unos 40 y pocos, camisa siempre remangada, barba de 2 días y una manera de hablar que te envolvía. No era guapo como en las películas, pero tenía ese tipo de presencia que hace que la gente escuche. Desde el primer momento, fue amable. Demasiado amable, quizás. Me dio un tour por la oficina, me presentó a cada persona con un pequeño comentario personal, y al final me ofreció un café. Para que veas que aquí no mordemos, dijo, guiñando un ojo. No le di importancia. Yo venía de ambientes de trabajo más fríos, donde nadie te ofrecía nada más que correos con copia oculta. Pensé que quizás en Valencia la gente era así, más cercana. Me gustó creer eso. Las primeras semanas pasaron sin grandes sobresaltos. Aprendía, me adaptaba, me esforzaba. Me gustaba sentirme útil. A veces me quedaba un poco más tarde para terminar tareas, y noté que Javier también lo hacía. Decía que le costaba concentrarse por las mañanas. A menudo pasaba por mi escritorio para ver cómo iba todo, preguntaba si necesitaba ayuda, comentaba algo sobre mi ropa o sobre el perfume que usaba. ¿Ese aroma es jazmín? Muy tú, me dijo una tarde, mientras me alcanzaba unos documentos. Reí, nerviosa. No supe qué responder. Y otra vez, no le di importancia. Me había prometido no ser paranoica, no ver problemas donde no los había. Hasta que empecé a notar que no era igual con las demás. A veces el lenguaje más claro es el que no se dice. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Y aunque yo seguía siendo eficiente, puntual, correcta, algo dentro de mí empezó a moverse con una inquietud sorda. Javier comenzó a quedarse más rato junto a mi escritorio. Ya no solo revisaba mis informes, sino que comentaba detalles personales, que si mis uñas estaban bien cuidadas, que si le gustaban mis pendientes discretos. Todo envuelto en una voz suave, en un tono que no era grosero, pero que tampoco era necesario. Una tarde de jueves, casi todos se habían ido. Yo terminaba una presentación para un cliente de seguros, una de esas tareas que requieren silencio. Javier se asomó por detrás de mi pantalla, se agachó a mi lado y, sin que yo se lo pidiera, empezó a opinar sobre los colores. Luego su mano rozó la mía al señalar algo. ¿Sabes, Lucía? Me encanta cómo piensas. Siempre tan contenida, tan elegante. No todas las chicas jóvenes lo son. Sentí que se me apretaba el estómago. Me alejé un poco, fingí no haber entendido el comentario. Respondí con algo neutro y apagué el monitor. Después de eso, los mensajes por Slack aumentaron. Algunos eran sobre trabajo. Otros no, un gif de un gato con flores, una canción que le hacía pensar en mí, una foto de su café de la mañana con el mensaje ¿a qué hora desayunas tú, belleza? Yo respondía con cortesía mínima. A veces no respondía. Siempre lo capturaba. Instinto, supongo. Una mañana, mientras esperaba el ascensor, me tocó el hombro. Me di vuelta y estaba allí, con 2 cafés en la mano. Pensé que podríamos tomar esto juntos, charlar un poco. Quiero conocerte más. Fuera de lo laboral, claro. Le agradecí el café y dije que tenía una llamada con clientes. Me sentí torpe, culpable, como si hubiese hecho algo malo. Esa noche lloré, no por lo que había dicho, sino por cómo me había sentido diciendo que no. Desde entonces, algo cambió en su mirada.
Lo noté. No era odio. Era algo más fino, más frío. Como si yo ya no le sirviera. Como si el vaso se hubiese roto y ahora solo quedaba el ruido del vidrio en el suelo. Las semanas siguientes no trajeron confrontaciones abiertas, ni gritos, ni escenas que uno pudiera señalar con el dedo y decir esto está mal. Fue más bien como una humedad que se cuela en las paredes. No la ves al principio, pero un día ya no puedes ignorar el olor. Primero fue un cambio sutil en el tono. Javier ya no pasaba por mi escritorio. No me saludaba en las reuniones como antes. Mis ideas, que antes eran celebradas con entusiasmo, ahora se descartaban con un no tiene sentido o, peor, se ignoraban por completo. Empezaron a excluirme de los correos importantes. A uno de los proyectos grandes del trimestre no me invitaron, aunque yo había trabajado en su propuesta inicial. Pregunté, con cuidado, si se debía a algún error de mi parte. Nadie me respondió con claridad. Una compañera me susurró un yo que tú no insistiría y bajó la mirada. Luego vino la evaluación. En Arenas Creativas hacían una revisión de desempeño cada 3 meses. En la mía, Javier escribió que mi actitud era reservada hasta el punto de limitar la colaboración, que debía trabajar en la construcción de relaciones interpersonales dentro del equipo. Cuando leí el informe, sentí que me estaban arrancando las palabras de la boca. Era tan injusto que por un momento creí estar loca. Intenté mantener la calma. Trabajé más. Me aseguré de no cometer ni el más mínimo error. Pero un viernes, al final de la jornada, Javier me llamó a su despacho. Cerró la puerta con un gesto lento. Lucía, tengo que ser honesto. Creo que esta empresa quizás no es el lugar adecuado para ti. No veo crecimiento, ni ganas reales. Piénsalo durante el fin de semana. Asentí, sin decir nada. Me temblaban los dedos. Salí de la oficina y caminé hasta el cauce del Turia. Me senté en un banco, entre corredores y madres con carritos, y traté de respirar. No era solo injusto. Era perverso. Y entonces supe. Que no iba a irme así. Que si me iba, al menos me iba con las palabras correctas puestas. Y si podía quedarme, también. Pero ya no podía callar. El lunes llegué 1 hora antes de lo habitual. No saludé a nadie. Me senté frente al ordenador y abrí una carpeta que había ido llenando durante semanas. Capturas de pantalla, mensajes, notas con fechas, incluso un audio que había grabado por accidente una tarde, cuando Javier me hizo un comentario sobre mi cuerpo al salir de una reunión. Todo estaba allí, en orden. No lo había planeado como un archivo de defensa. Lo había hecho porque algo dentro de mí sabía que lo necesitaría. A las 10 en punto, toqué la puerta de la oficina de recursos humanos. Dentro estaban Clara y Tony, los dos responsables del área. Les pedí 10 minutos de su tiempo. Me los dieron. No lloré. No levanté la voz. Les entregué una carpeta impresa con los documentos, les mostré algunas capturas desde mi móvil, les relaté con exactitud lo ocurrido. Las veces que me había hecho comentarios fuera de lugar, los mensajes con insinuaciones, el cambio de actitud tras negarme, el intento de empujarme fuera de la empresa. Al final, les dije que no quería venganza. Solo que alguien lo viera. Que no se repitiera. Clara bajó los ojos al leer. Tony apretó los labios. Me dijeron que iniciarían una investigación interna, que necesitaban tiempo. Que agradecían mi valentía. Salí del despacho sin saber si había hecho lo correcto. Pasé la semana entera con el cuerpo en tensión, esperando un correo, una mirada distinta, un movimiento brusco. No dormía bien. Empecé a tener migrañas. Hubo días en que dudé. En que pensé que quizás había exagerado, que tal vez debería haberlo dejado pasar. Pero entonces, una tarde, Clara me llamó. Me pidió que entrara de nuevo a la oficina de recursos humanos. Esta vez estaba también alguien del departamento legal. Hemos concluido la investigación, dijo. Y te creemos. Sentí como me temblaban los pies dentro de los zapatos. Dijo más cosas, que los comportamientos descritos eran inaceptables, que había habido otros comentarios por parte de compañeras,
Que Javier Llorente había sido apartado de sus funciones y que se le comunicaría su despido al final del día. Que yo no estaba sola. No lloré allí. No quise. Solo asentí, recogí mis papeles y regresé a mi escritorio. Mis manos estaban frías. Respiré despacio. Por primera vez en semanas, me permití sentir un poco de alivio. La mañana siguiente fue extrañamente tranquila. En el pasillo ya no se escuchaban los pasos firmes de Javier, ni su voz que solía inundarlo todo. Algunos fingieron no notar nada. Otros, sobre todo las más jóvenes, me miraban de reojo, como si algo se hubiera roto y no supieran cómo comportarse. Una compañera, Irene, me dejó un póster en la pantalla del ordenador. Solo decía, gracias. No hablamos. No hizo falta. Durante días no supe bien cómo moverme en la oficina. Seguía haciendo mi trabajo, entregando informes, atendiendo a clientes. Pero algo en mí se había desplazado. No era solo el cansancio. Era una especie de desajuste, como cuando se corre una cortina y entra una luz distinta, inesperada. Algunos empezaron a evitarme. Otros, con más coraje o más empatía, se acercaban con prudencia, como si pisaran un suelo que podría romperse bajo sus pies. Una tarde, en la cocina, un diseñador del equipo me dijo en voz baja, pensé que solo me pasaba a mí, con otro jefe, hace años. Nunca lo conté. Lo tuyo nos abrió los ojos. No supe qué responder. Sonreí, o algo parecido. Poco a poco, la oficina volvió a su rutina, pero yo no. Había algo en mí que se había endurecido y, a la vez, vuelto más sensible. Empecé a fijarme más en las miradas, en los tonos, en los silencios. También en las grietas que otros llevaban dentro. Descubrí que muchas personas arrastraban historias como la mía, o peores, guardadas en cajones invisibles. No me fui de arenas creativas. Al menos no enseguida. Quise quedarme un poco más. No por orgullo, sino porque necesitaba saber que no había luchado para nada. Empecé a colaborar con Clara y Tony en una pequeña guía de protocolo interno, algo discreto pero concreto, que protegiera a otras como yo. Como nosotros. A veces, por las mañanas, cuando subo por el ascensor y veo mi reflejo en el espejo, me detengo. Hay días en que todavía me pregunto si hice bien. Pero hay otros, más frecuentes últimamente, en que la respuesta me encuentra sola, sin que tenga que buscarla.